El día que me di cuenta de que mi jardín me estaba ganando la batalla, estaba parado en medio de mi patio trasero con botas de hule, sosteniendo una pala que se había partido en dos contra un sistema de raíces que llevaba 3 fines de semana seguidos tratando de arrancar. La planta llevaba 4 años en la tierra. Me había costado 150 pesos en un vivero a 40 kilómetros de mi casa. La remoción, cuando por fin terminé, me costó 2 temporadas completas de trabajo, un panel de barda de repuesto y algo así como 16,000 pesos en ayuda profesional. Nadie en ese vivero me dijo una sola palabra de advertencia. La etiqueta decía bajo mantenimiento, crecimiento vigoroso, hermoso color en verano. Cada palabra era técnicamente cierta. Lo que la etiqueta omitía era la parte donde crecimiento vigoroso significaba que iba a mandar corredores subterráneos 4 metros en cada dirección, que iba a brotar a través del césped al otro lado del patio, y que iba a meter sus raíces adhesivas en la madera de los postes de mi barda hasta que jalar la enredadera se llevara pedazos de madera con ella. Ese fue el momento en que entendí algo que me tomó 25 años aceptar por completo. La industria de jardinería no gana dinero con tu éxito a largo plazo. Gana con tu entusiasmo, con tu optimismo y con tu próxima compra. Cada planta que se descontrola es una venta futura. Cada enredadera que destroza una estructura es un trabajo de reparación futuro. Cada cubresuelo invasor que mata tus plantas nativas es otro viaje de regreso a la tienda por algo nuevo. Ya no estoy enojado por eso. Solo terminé de fingir que no es así el trato. Lo que te voy a decir ahora es la lista que quisiera que alguien me hubiera entregado antes de que me pasara 25 años aprendiéndola a las malas. 9 plantas. Mecanismos reales. Costos reales. Alternativas reales. Empecemos con la que me engañó primero, y la que engaña a casi todo jardinero principiante en América Latina, porque huele increíble y parece completamente inofensiva en ese pequeño macetero en el estante. La hierbabuena, nombre científico menta, es la planta que me enseñó la primera y más importante lección en jardinería. No confundas agradable con inofensivo. Cuando planté hierbabuena en una cama elevada en mi 3er año de jardinería, pensé que había tomado una decisión brillante. Hojas frescas para el agua de Jamaica todo el verano. Un repelente natural de insectos. Una planta tan fácil de cultivar que prácticamente se cuida sola. Todo eso es cierto. Esto también es cierto. La hierbabuena no crece. La hierbabuena coloniza. Opera a través de 2 sistemas de expansión completamente separados, que funcionan simultáneamente, uno sobre la tierra y otro debajo, y juntos crean un mecanismo de dispersión de eficiencia extraordinaria. Sobre la superficie, manda estolones laterales, tallos horizontales que se enraizan en cada nudo, en el momento en que hacen contacto con la tierra. Debajo de la superficie, impulsa una densa red de rizomas en cada dirección que no puedes ver, no puedes predecir y no puedes interceptar fácilmente. Esos rizomas son rápidos, son persistentes, y aquí está el dato que cambia todo en tu enfoque para removerlos. Si jalas el crecimiento superior y dejas un fragmento de rizoma del tamaño de tu uña en la tierra, ese fragmento va a generar una planta completamente nueva. Cada vez que jalas hierbabuena, sin excavar el sistema de raíces completo, no la estás removiendo. Potencialmente la estás esparciendo. En 3 temporadas de crecimiento, mi maceta original de 30 centímetros había consumido una sección de 1,20 m de una cama elevada, cruzado por debajo del borde separador. Se había metido al césped y emergía al otro lado de la cama.
2 fines de semana completos de trabajo de remoción. Y 2 temporadas después, la hierbabuena seguía brotando de fragmentos de raíz que me había perdido. La única forma genuinamente segura de cultivar hierbabuena es en un contenedor con agujeros de drenaje, colocado sobre una superficie dura e impermeable, con 0 contacto entre los corredores y la tierra descubierta. No de vez en cuando, no casi siempre, nunca. Si quieres el sabor de hierbabuena en una cama de jardín sin la guerra subterránea, cultiva toronjil. Nombre científico Melissa officinalis. Se autosembra con moderación, pero las plántulas se arrancan limpiamente, sin provocar un evento de multiplicación de rizomas. Ese es el trato, y es un buen trato. La campanilla, nombre científico Ipomoea purpurea, es la planta que demuestra que la belleza es el camuflaje más efectivo que puede tener una especie destructiva. Las flores abren cada mañana en violeta, magenta, blanco y azul, genuinamente impresionantes, y la enredadera sube rápido por cualquier superficie vertical que le des. La planté 3 años seguidos pensando que era simplemente una alegre anual de temporada cálida que moriría en el otoño y dejaría la cama limpia para la primavera. Lo que no entendí, y lo que la etiqueta del vivero no hizo ningún esfuerzo por explicar, es que la campanilla es una anual con estrategia perenne. Una planta madura suelta cientos de semillas por temporada. Esas semillas no germinan todas la siguiente primavera. Las semillas de campanilla tienen períodos documentados de dormancia que superan 10 años en la tierra. No estás plantando una flor. Estás construyendo un banco de semillas que va a hacer retiros durante una década después de que creas haberla eliminado. Más allá de la dispersión de semillas, la campanilla se enraiza en cada nudo a lo largo de su tallo, donde sea que entre en contacto con la tierra, creando múltiples puntos de anclaje que le permiten ahogar plantas de crecimiento más lento y jalar arbustos pequeños bajo su peso acumulado para mediados del verano. Las variedades más agresivamente vendidas y más agresivamente invasoras son Ipomoea purpurea, la campanilla morada común, e Ipomoea nil, la campanilla japonesa. Ambas se establecen de semilla año tras año en toda América Latina y prácticamente cualquier clima de la región. Si quieres una enredadera anual de rápida escalada con verdadero impacto visual, cultiva ojo de poeta. Nombre científico, Thunbergia alata. Trepa, florece generosamente durante toda la temporada y no construye un banco de semillas de varios años en tu tierra. Una planta, una temporada, salida limpia. Así es como luce realmente una anual bien portada. El tupinambo, nombre científico Helianthus tuberosus, también llamado alcachofa de Jerusalén, es la planta que se recomienda en todas las guías de huerto casero, como el cultivo alimenticio definitivo fácil de producir. Y entiendo exactamente por qué. Porque el argumento es genuinamente convincente. Plántalo una vez, cosecha tubérculos comestibles cada otoño, míralo alimentar polinizadores todo el verano y disfruta el hecho de que prácticamente se cuida solo. Cada palabra de ese argumento es precisa. Lo que esas guías omiten es el mecanismo por el cual se cuida solo, porque la misma productividad subterránea que lo hace una generosa planta alimenticia, lo convierte en una de las perennes más tercos que jamás tratarás de remover de tu propiedad. Los tubérculos se dispersan bajo la tierra en cada dirección simultáneamente. Van profundo, con frecuencia más profundo de lo que un tenedor de jardín estándar puede alcanzar en un solo intento. Durante la cosecha,
que es la actividad que estás realizando específicamente para removerlos del suelo, los tubérculos se rompen. Cualquier fragmento que quede en la tierra, y digo cualquier fragmento, un pedazo del diámetro de un lápiz, algo del tamaño de tu uña, algo que no podrías encontrar aunque lo buscaras directamente, brotará la siguiente primavera, como una planta completamente nueva. Para el segundo año de una plantación sin manejo, tienes una densa alfombra subterránea. Para el tercer año, las plantas mismas crecen 2,5 metros de alto y proyectan suficiente sombra para suprimir cualquier cama de vegetales en su radio. Planté los míos a lo largo de una barda como una pantalla viva productiva, lo que parecía exactamente el tipo de decisión de diseño integrado que toman los jardineros con experiencia. En 2 temporadas de crecimiento, la plantación se había extendido 1,20 metros en ambas direcciones, más allá del límite original, y estaba sombreando una cama de vegetales que había estado construyendo durante años. Sacarla requirió cavar toda el área, cribar la tierra a mano, buscando fragmentos de raíz durante varios fines de semana, y luego monitorear para nuevos brotes durante 2 temporadas completas después. En climas cálidos y tropicales de América Latina, esta planta no muere en el invierno. Entra en dormancia y regresa con toda su energía en la primavera. El frío no es un factor limitante. Si quieres el valor para los polinizadores y la presencia imponente de verano sin la invasión subterránea, cultiva girasoles anuales, Helianthus anus, en el mismo espacio. Impacto visual completo. Beneficio completo para polinizadores. 0 problema de rizomas. Jalas el tallo en otoño y la cama queda limpia. La glicina china, nombre científico Wisteria sinensis, es la planta que les describo a otros jardineros como el error más hermoso que cometí en mi propiedad. Y lo digo sin ninguna exageración. En plena floración, es uno de los espectáculos más genuinamente impresionantes del jardín latinoamericano. Racimos colgantes de flores moradas. Una fragancia que alcanza todo el jardín. Un peso arquitectónico que hace que una pérgola parezca diseñada por alguien con visión real. Miré la etiqueta en el vivero. Miré la fotografía que tenía. Y tomé la decisión en aproximadamente 45 segundos. No me arrepiento de los 45 segundos. Me arrepiento profundamente de los años que siguieron. La glicina china es un depredador estructural con una línea de tiempo medida en décadas. Las lianas leñosas alcanzan 18 metros de longitud en plena madurez. No se apoyan suavemente sobre las estructuras. Constriccionan. Se envuelven alrededor de cualquier cosa vertical con un agarre que aumenta a medida que la liana se engrosa, lo que significa que el daño se acumula con el tiempo de una manera que no es visible hasta que ya es grave. He visto lianas de glicina en propiedades vecinas, con un diámetro lo suficientemente grande como para estrangular y matar árboles maduros de madera dura que llevaban décadas de pie antes de que llegara la liana. El sistema de raíces es enorme y profundo. La remoción profesional de una glicina china establecida cuesta entre 10,000 y 40,000 pesos, dependiendo del tamaño de la plantación y la complejidad de la extracción. Y la remoción no es el final. Los brotes de raíz seguirán emergiendo durante múltiples temporadas, después de que se elimine la planta principal. Y cada brote que ignoras está alimentando el sistema de raíces restante. Más allá del daño a la propiedad, Wisteria sinensis está catalogada como invasora en numerosos países de la región. Escapa del cultivo a través de la dispersión de semillas hacia bosques adyacentes y se apodera del sotobosque forestal, suprimiendo plantas nativas
a una escala que se extiende mucho más allá de tu barda. La alternativa nativa que ofrece la misma experiencia visual, sin la destrucción, es la glicina americana, Wisteria frutescens, específicamente el cultivar Amethyst Falls. Florece hermosamente, se mantiene manejable con poda normal, es resistente en la mayoría de climas latinoamericanos y no va a devorar tu pérgola, ni va a contribuir al colapso de un ecosistema forestal nativo. Planta esa mejor. La trompeta de ángel enredadera, nombre científico Campsis radicans, tiene un apodo entre los jardineros serios que han lidiado con ella el tiempo suficiente para tener una opinión. La llaman la enredadera del infierno. No voy a suavizar eso ni a explicarlo, porque el apodo está ganado. En el primer año, la trompeta entrega todo lo que promete la etiqueta. Flores brillantes en naranja y rojo, en forma de trompeta, desde mediados del verano hasta principios del otoño. Notable tráfico de colibríes. Cobertura rápida en una barda fea o una pared desnuda. Parece un triunfo. Parece exactamente el tipo de planta resistente, de bajo mantenimiento y amigable con la fauna que pertenece a un jardín productivo latinoamericano. Para el tercer año, en mi barda de madera, las raíces adventicias de la liana, las pequeñas estructuras de agarre que usa para adherirse a superficies verticales, habían penetrado la madera de los postes de la barda misma. Estas raíces no simplemente se aferran a las superficies, activamente las perforan, encontrando grietas microscópicas en madera pintada, juntas de mortero, tabique, aplanado y recubrimiento, y abriéndose camino más profundo con el tiempo. Cuando intentas jalar la liana de una superficie pintada, la pintura viene con ella. Cuando la jalas del tabique o el aplanado, pedazos del material de la superficie vienen con ella. Los costos de reparación de una sola sección de barda o cara de pared pueden llegar a varios miles de pesos antes de que hayas siquiera abordado el sistema de raíces bajo tierra. Y el sistema de raíces subterráneo es su propia guerra separada. Campsis radicans se dispersa a través de corredores horizontales profundos que pueden viajar 3, 4, incluso 6 metros desde la plantación original, antes de mandar nuevas lianas hacia arriba, a través de la superficie del suelo. Encontrarás trompeta emergiendo en medio de tu césped, en camas de flores al otro lado del jardín y potencialmente en el jardín de tu vecino, sin ninguna conexión visible sobre el suelo con la planta original. Para el tráfico de colibríes y flores de verano, en forma de trompeta, cultiva madreselva coralina en su lugar. Nombre científico Lonicera sempervirens, específicamente el cultivar Major Wheeler. Es nativa del este de Norteamérica, alimenta colibríes abundantemente durante toda la temporada y no destruye las superficies sobre las que crece ni coloniza la propiedad de tu vecino. Es la planta que la trompeta de ángel debería haber sido. La planta camaleón, nombre científico Houtuinia cordata, vendida en viveros de toda América Latina bajo los nombres planta camaleón y menta de pescado. Es la planta más estratégicamente mal representada de esta lista completa. Y quiero que entiendas por qué antes de decirte lo que le hace a una cama de jardín, porque la mala representación no es accidental. Llena un nicho que genuinamente frustra a un enorme número de jardineros latinoamericanos. Sombra profunda combinada con suelo húmedo. Esa combinación mata a la mayoría de las plantas ornamentales. Las hostas batallan. Los helechos son posibles pero limitados. La mayoría de los cubresuelos simplemente se niegan a establecerse. Houtuinia cordata no solo sobrevive en esas condiciones, prospera.
y el follaje variegado, hojas que combinan verde, rojo, amarillo y crema, se fotografía hermosamente en una etiqueta de vivero. Así que la planta se almacena, la etiqueta se diseña para mostrar su mejor cualidad y la información que evitaría una venta se omite por completo. Esto es lo que la etiqueta omite. Esta planta se dispersa a través de rizomas blancos subterráneos, que son simultáneamente extraordinariamente frágiles y extraordinariamente agresivos. Cuando intentas removerla a mano, que es lo primero que todo jardinero intenta, esos rizomas se rompen. No en 2 o 3 pedazos, en docenas de pequeños fragmentos. Cada fragmento es independientemente capaz de regenerarse en una planta completa. No la estás removiendo cuando la jalas. Estás haciendo su trabajo de propagación por ella. Cada sesión de jardinería en esa cama multiplica el problema. Planté Houtuinia en una cama sombreada a lo largo de la cara norte de mi casa, porque nada más se establecería ahí, y la tierra se mantenía consistentemente húmeda por un drenaje deficiente. En una sola temporada de crecimiento, se había extendido más allá de los límites de la cama. En 2 temporadas, emergía en el césped en 2 lados de la cama y crecía a través de las plantas de base contra la casa. El olor cuando perturbas el follaje es punzante y a pescado, que es de donde viene el nombre menta de pescado. Y es el tipo de memoria sensorial que marca permanentemente un error de jardinería. La remoción completa requiere excavar los primeros 10 a 15 centímetros de tierra en toda el área afectada, reemplazar esa tierra completamente y monitorear para rebrotes durante múltiples temporadas posteriores de cualquier fragmento microscópico que sobrevivió la excavación. En condiciones húmedas y sombreadas en cualquier clima de América Latina, esta planta no tiene ningún mecanismo natural que limite su dispersión. Simplemente continúa hasta que algo físico la detiene. La alternativa nativa para exactamente las mismas condiciones es el jengibre silvestre, Asarum canadense en Norteamérica, Asarum caudatum para sombra profunda. Ambos son cobresuelos de crecimiento bajo, genuinamente hermosos, que se quedan donde los plantas, se dispersan lenta y predeciblemente, y sostienen insectos nativos de maneras que Houtuinia, que es nativa del sudeste asiático, nunca lo hará. Este no es un intercambio difícil de hacer una vez que entiendes lo que estás intercambiando. El lirio naranja de camino, nombre científico Hemerocallis fulva, también llamado azucena silvestre o lirio de tigre, es la planta que carga más peso nostálgico que casi cualquier otra en esta lista. Y esa nostalgia es parte de lo que la hace peligrosa. La has visto a lo largo de caminos en toda América Latina. Tu abuela pudo haberla cultivado. Tiene una cualidad alegre y sin pretensiones que se siente genuinamente conectada a la historia del jardín latinoamericano. No estoy aquí para quitarte esa historia. Estoy aquí para hacer una distinción que nadie en el vivero hará por ti, porque esa distinción es lo que determina si tu cama de jardín se mantiene funcional durante la próxima década o se convierte en una zona biológicamente muerta. Hemerocallis fulva no es una planta que crece en macollos. Es un dispersor rizomatoso y en tierra buena, con humedad razonable. Se dispersa sin reservas y sin límite. La alfombra de raíces subterráneas que desarrolla con el tiempo se vuelve tan densa que físicamente impide que las semillas nativas germinen en la tierra debajo de ella. Los ecólogos describen la zona, bajo una plantación madura de lirio naranja, como un desierto biológico. No es hipérbole. La alfombra de raíces crea condiciones de suelo, específicamente compresión y exclusión de luz en la superficie del suelo,
que hacen prácticamente imposible que las semillas de flores silvestres nativas o las plántulas de árboles se establezcan. Las plantas nativas que deberían estar colonizando esa área y sosteniendo a los insectos locales simplemente no pueden competir con la realidad física de esa estructura de raíces. Para el cuarto o quinto año, en una buena ubicación, una sola plantación original puede cubrir una alfombra de varios metros de diámetro, y jalar a mano es en gran medida ineficaz, porque las raíces tuberosas se rompen durante la remoción y se regeneran a partir de los fragmentos. La solución no requiere renunciar a los lirios. Existen cultivares modernos de macollo específicamente para ofrecer lo visual sin la invasión. Stella de oro, resistente en la mayoría de climas templados latinoamericanos. Happy Returns, en las mismas zonas. Rosy Returns, también. Las tres son plantas hermosas, de floración repetida y larga, que forman macollos ordenados y contenidos, y permanecen exactamente donde las pusiste. La planta que quieres está disponible. Solo deja de comprar la variedad de camino, esperando comportamiento de jardín de una planta que evolucionó para colonizar cunetas de carreteras. La hiedra inglesa, nombre científico Hedera helix, podría ser la planta más grave en esta lista en términos de daño ecológico. Y quiero explicar por qué eso es cierto de una manera que va más allá de la advertencia usual sobre cobertura de taludes y adhesión estructural. La hiedra inglesa opera en dos fases distintas, y la mayoría de los jardineros que entienden la primera fase pasan completamente por alto la segunda hasta que el daño es irreversible. En su fase juvenil de rastreo por el suelo, la hiedra forma una densa alfombra que bloquea la luz de llegar a la tierra debajo de ella. Ese bloqueo de luz impide la germinación de plántulas de árboles nativos y plantas del sotobosque forestal nativo. En un borde de bosque adyacente a tu jardín, lo que describe el paisaje alrededor de millones de casas en América Latina. Esto elimina la próxima generación de árboles nativos. El suelo del bosque bajo una densa alfombra de hiedra se vuelve biológicamente silencioso, sin plántulas, sin flores silvestres nativas, sin hábitat a nivel del suelo para los insectos y aves que dependen de esa capa del ecosistema. Pero la segunda fase es categóricamente diferente. Cuando la hiedra inglesa alcanza una superficie vertical, el tronco de un árbol, un poste de barda, una pared de tabique, hace la transición a su forma reproductiva adulta y comienza a producir bayas. Esas bayas son consumidas y dispersadas por aves. Esas aves vuelan a bosques más allá de los límites de tu propiedad. Las semillas de hiedra germinan en espacios silvestres que no tienen nada que ver con tu jardín, y el ciclo comienza en ecosistemas muy alejados del vivero, donde se vendió la planta original, como una conveniente solución de cubresuelo. Una vez que una planta madura de hiedra está produciendo bayas en el tronco de un árbol en tu propiedad o cerca de ella, no puedes detener esa dispersión. Ya está en movimiento. A nivel estructural, la hiedra inglesa en un árbol agrega un enorme peso al dosel con el tiempo, aumentando la resistencia al viento y la carga de agua durante tormentas fuertes, y elevando dramáticamente el riesgo de falla catastrófica de ramas. Los arboristas llaman a un árbol fuertemente colonizado, estrangulado por hiedra. He visto árboles maduros y sanos morir por ello, en un lapso de 10 a 15 años, en propiedades donde nadie intervino. Las alternativas nativas para taludes sombreados difíciles y áreas secas bajo árboles son la Pachysandra nativa, botanical name Pachysandra procumbens, y el jengibre silvestre,
Asarum canadense, para sombra profunda. Ambas sostienen insectos nativos, se quedan dentro de sus zonas de plantación y no exportan material reproductivo hacia los ecosistemas circundantes. No hay razón funcional para plantar hiedra inglesa en un jardín latinoamericano. La alternativa existe y es mejor. El bambú corredor, el género Philostachys, es donde termina esta lista, y termina aquí porque el bambú corredor genera las historias más extremas, las facturas de remoción profesional más caras y el arrepentimiento más genuino y duradero de cualquier planta vendida en viveros latinoamericanos. El género Philostachys incluye cada especie que importa para esta conversación. Philostachys aurea, el bambú dorado; Philostachys aureosulcata, el bambú de surco amarillo; Philostachys nigra, el bambú negro. Todos ellos. Cada uno es una variedad corredora, y corredor es exactamente la descripción correcta del mecanismo. El bambú corredor se dispersa a través de rizomas horizontales subterráneos llamados paquimorfos. Estos rizomas viajan varios metros en una sola temporada de crecimiento. Crecen cerca de la superficie del suelo, a cualquier parte entre 5 y 50 centímetros de profundidad, dependiendo de las condiciones del suelo, lo que significa que se encuentran y penetran casi todo lo que está en su camino. Los rizomas de bambú han sido documentados penetrando entradas pavimentadas, creciendo debajo de losas de cimentación, abriendo juntas de mortero en paredes de tabique, emergiendo al otro lado de banquetas de concreto que fueron instaladas específicamente para detenerlos, apareciendo en jardines de vecinos, apareciendo en el jardín más allá del jardín del vecino. He hablado con propietarios que plantaron bambú negro como pantalla de privacidad a lo largo de una barda compartida. En 4 años, los rizomas estaban establecidos en 3 propiedades adyacentes. En 6 años, 2 de esos propietarios recibieron notificaciones legales por invasión de propiedad. La responsabilidad legal del bambú, cruzando un límite de propiedad, es un área activa y creciente del derecho de vecindad en varios países de la región. La excavación profesional de un bosquete de bambú establecido cuesta entre 30,000 y 100,000 pesos para una plantación de tamaño moderado, y ese costo no incluye reparación de cimentación, parcheo de pavimento, ni honorarios legales asociados con daños a propiedad vecina. La alternativa de bambú de Macoyo, género Fargesia, es una forma de crecimiento completamente diferente, sin ninguno de los comportamientos invasivos. Fargesia rufa y Fargesia nítida, ambas crecen en macoyos ordenados y autocontenidos que nunca mandan rizomas más allá de su zona de raíz inmediata. Alcanzan 2 a 3 metros de altura, ofrecen privacidad visual genuina, son resistentes al frío y nunca pondrán un solo peso de responsabilidad sobre tu propiedad. 3 plantas de bambú de Macoyo Fargesia cuestan aproximadamente 700 pesos en un vivero de confianza. Una remoción profesional de un bosquete de bambú corredor cuesta en promedio 50,000 pesos. Las matemáticas no son complicadas. Ahora quiero darte algo concreto, porque si estás viendo esto y reconoces plantas que ya están establecidas en tu jardín, la advertencia solo es útil si viene con una estrategia real de remoción. La variable más importante al remover una perenne invasora es el momento, y la mayoría de los jardineros se equivocan completamente en esto. El instinto es atacar en primavera cuando las plantas son visibles y están creciendo. Ese instinto te cuesta meses de eficiencia. El momento correcto para comenzar la remoción de la mayoría de las invasoras perennes es a finales del verano o principios del otoño,
después del crecimiento máximo, cuando la planta está translocando activamente energía hacia abajo a su sistema de raíces. Cuando remueves el crecimiento superior en ese momento, interrumpes ese movimiento de energía hacia abajo en el momento más dañino posible para la planta. Para dispersores rizomatosos, hierbabuena, houtuinia, lirio naranja, el enfoque de remoción sin químicos más efectivo es lo que los jardineros con experiencia llaman el método de sofocación. Corta todo el crecimiento superior lo más cerca posible del suelo. Luego cubre toda el área afectada con capas traslapadas de cartón grueso, mínimo 2 capas de grosor, bordes traslapándose 15 a 20 centímetros para que no haya espacios. Moja el cartón a fondo. Luego cúbrelo con 15 a 20 centímetros de astillas de madera de un servicio de podado de árboles. No gravilla decorativa, sino astillas reales de madera que se descompondrán con el tiempo y crearán una zona con poco oxígeno debajo. Deja esa instalación sin tocarla durante 12 meses completos, sin atajos, sin revisar. 12 meses. Cuando retiras el cartón después de ese período, la gran mayoría del sistema de rizomas habrá sido eliminado por privación de luz y compresión mecánica. Todavía necesitarás monitorear para rebrotes, pero habrás roto el impulso de la planta de una manera que semanas de jalar a mano nunca podrían. Para invasoras estructurales leñosas como la glicina y la trompeta de ángel, corta los tallos principales a nivel del suelo a finales del verano y aplica un tratamiento de corte al tocón directamente en la superficie de corte fresca de inmediato. La ventana de tratamiento es de 30 segundos a 2 minutos antes de que la superficie de corte se selle. Cada brote de raíz que emerja después debe cortarse a nivel del suelo en el momento en que aparezca. Cualquier brote al que se le permita desarrollar hojas está devolviendo energía almacenada al sistema de raíces y extendiendo tu línea de tiempo de remoción. La consistencia lo es todo. 2 semanas de remoción agresiva, seguidas de un mes de inatención, le da a la planta exactamente la ventana de recuperación que necesita. Pon un recordatorio en el celular si es necesario. Trátalo como un compromiso con una fecha de fin fija, porque si te mantienes consistente durante una temporada de crecimiento completa, vas a ganar.